Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la Cátedra de Salud Comunitaria, y hoy hablaremos de la prevención de la enfermedad. Conceptualización de la prevención de la enfermedad. En sí, la prevención de la enfermedad es una estrategia de la atención primaria de salud que se hace efectiva en la atención integral de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevención de la enfermedad son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, como por ejemplo la reducción de factores de riesgo, sino que también tiene como objetivo detener el avance de una enfermedad y de esta manera también atenuar sus consecuencias una vez establecida dicha enfermedad. La prevención de la enfermedad también se considera como la acción que normalmente deriva de los servicios de salud y que considera a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo identificables. En sí, los factores de riesgo son condiciones sociales, económicas o biológicas del individuo. También se considera aquellas conductas que estén causando un incremento de la susceptibilidad para que la persona adquiera una enfermedad. Como ejemplo tenemos la obesidad, el tabaquismo, la hipercolesterolemia. En cuanto a los periodos de prevención, estos son tres: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico y el periodo de resultados o de secuelas. Referente al periodo prepatogénico, aquí no hay ningún cambio anatómico o fisiopatológico que se pueda identificar con la enfermedad. Se considera que en esta etapa el sujeto está expuesto a factores de riesgo o a factores etiológicos, es decir, el individuo puede tener contacto con alguna bacteria o algún virus que pueda causar una dicha enfermedad. Sin embargo, también hay otros factores que no son modificables, como el género y la edad. Pero también existen otros factores como los hábitos de alimentación, el fumar y la actividad física, que sí suelen ser modificables a través de acciones de prevención primaria. En cuanto al periodo patogénico, en este periodo ya es identificable la enfermedad en el terreno anatomofisiopatológico y se consideran dos fases, la fase presintomática y la fase sintomática. Referente a la fase presintomática, aquí se producen cambios anatomofisiopatológicos que se pueden identificar y asociar a la enfermedad, pero aún no hay manifestación clínica, es decir, que es un periodo asintomático. En cambio, en la fase sintomática, aquí las alteraciones anatomofisiopatológicas se expresan clínicamente con signos o síntomas, es decir, por ejemplo, un individuo que tenga una infección de vías respiratorias inferiores, como síntomas puede presentar fiebre, cefalea, tos, expectoración, entre otros síntomas. Cabe destacar que todas las intervenciones que se aplican en este periodo se conoce como prevención secundaria. En cuanto al periodo de resultados o periodo de secuelas, en sí son las consecuencias del avance de la enfermedad. Entonces puede representarse como curación de la enfermedad, cronicidad de la misma, incapacidad o incluso la muerte. De esta manera, las intervenciones que se aplican en este periodo se conocen como prevención terciaria. En cuanto a los niveles de prevención, en sí la Organización Mundial de la Salud define 3 niveles de prevención. Referente a la prevención primaria, esta tiene como objetivo evitar la adquisición de la enfermedad a través de la vacunación, de la eliminación y el control de riesgos ambientales, también a través de la educación sanitaria. En cuanto a la prevención secundaria, esta en cambio detecta la enfermedad en estadios precoces, en los que el establecimiento de medidas adecuadas puedan impedir su progreso. En cambio, la prevención terciaria tiene medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación de una enfermedad, con el fin de ralentizar su progreso y también de esta manera evitar complicaciones de la enfermedad. También se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Prevención primaria.
conjunto de acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada. Su objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, disminuir el número de casos nuevos. La prevención primaria incluye acciones que se aplican sobre las personas en el periodo prepatogénico, en donde los distintos factores de riesgo y causales no han originado la enfermedad aún. Las medidas de prevención primaria pueden ser sobre el medio ambiente, como saneamiento o higiene de los alimentos. Sobre las personas, como vacunas, quimioprofilaxis, por ejemplo, el ácido fólico en mujeres que planifican un embarazo. Se incluyen todas las acciones de promoción de salud y consejería. La prevención primaria tiene como objetivo el disminuir la probabilidad de que ocurran las enfermedades y afecciones. Desde el punto de vista epidemiológico, trata de reducir su incidencia. Dentro de las actividades de prevención primaria distinguimos dos tipos: las de protección de salud, que protegen la salud actuando sobre el medio ambiente, y las de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Prevención secundaria. El objetivo de la prevención secundaria es enfocarse en la enfermedad en sus primeras fases, es decir, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento idealmente más efectivo, ya que es más oportuno. Para poder efectivizar se debe contar con dos recursos: el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo de la enfermedad. Lamentablemente, la prevención secundaria actúa cuando falló o fue insuficiente la prevención primaria. El objetivo principal de la misma es reducir la morbimortalidad, es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. Ejemplos de medidas de prevención secundaria serían la mamografía, videocolonoscopía o la detección de sangre oculta en materia fecal, que se realizan con el fin de reducir la morbimortalidad por cáncer de mama o cáncer de colon respectivamente. Abordan la enfermedad en fase incipiente, aún en fase reversible, por medio del diagnóstico precoz. Equivalen a la vigilancia de la salud, una de las actividades de la medicina del trabajo. En este sentido, el objetivo de la prevención secundaria es que el diagnóstico y tratamiento precoz mejoren el pronóstico y control de las enfermedades. Prevención terciaria. Las acciones de prevención terciaria están dirigidas al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y acelerar la reinserción social de las mismas. Los ejemplos más frecuentes dentro de la atención ambulatoria son el ejercicio progresivo y supervisado en personas con enfermedad coronaria, el abandono del hábito del tabaco en una persona que ya tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta sería una acción de prevención primaria si el objetivo fuera disminuir la incidencia de cáncer de pulmón e infarto agudo al miocardio. O la rehabilitación motriz en una persona que tuvo un accidente cerebrovascular. Elimina los efectos de las secuelas de la enfermedad cuando ésta ya se ha desarrollado. Equivale a las áreas asistenciales de la medicina de trabajo: traumatología laboral, dermatología laboral, oftalmología y rehabilitación. La prevención terciaria interviene cuando se ha instaurado la enfermedad. Cuando las lesiones patológicas son irreversibles y la enfermedad está arraigada y ha pasado a la fase crónica, independientemente de que haya aparecido o no secuelas, es donde interviene la prevención terciaria. Su objetivo es hacer más lento el curso de la enfermedad, atenuar las incapacidades existentes y reinsertar al enfermo o lesionado en las mejores condiciones a su vida social y laboral. Prevención cuaternaria. Solo a título de conocimiento incluimos este término porque algunos grupos lo comienzan a utilizar como una respuesta a la excesiva medicalización de los servicios de salud sobre las personas.
Es el conjunto de actividades que intentan evitar, reducir y paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. Estas medidas tienden a evitar el daño obviando actividades innecesarias. Algunos ejemplos son suprimir dosis redundantes de revacunación antitetánica, limitar el impacto perjudicial de alguna actuación. Se atenúa el daño reparando la salud deteriorada como consecuencia de una actividad médica.